Hola, el objetivo de este video es poder explicarles qué es la literatura. En primer lugar, es muy importante que nos quede claro el concepto que la literatura es un arte como la música, la pintura, la escultura, ¿sí? Dentro de estas ramas del arte, la literatura es una de ellas. Por ejemplo, cada una de las ramas del arte tiene una materia prima. En la música, la materia prima son los sonidos, ¿sí? Y la diferente combinación que se hace de los mismos. Por lo tanto, las diferentes combinaciones van a darnos diferentes resultados. Por ejemplo, esto que acaban de escuchar es un fragmento muy pequeño de la novena sinfonía de Beethoven. Ahora, escuchemos esto. Lo que acaban de escuchar es Napalm Death. Ambos, ¿sí? Son música, con diferente combinación de sonidos. Pero, por ejemplo, si les hago escuchar esto, eso también son sonidos, pero no es música. Ahora veamos otra de las ramas del arte, que es la pintura. Fíjense que acá les traigo una obra de Vincent van Gogh, que es La noche estrellada. Cualquier persona que ve esta imagen no duda, ¿sí?, en que es una obra de arte. Pero también les traigo estas dos, Cuadrado Rojo, de Malevich, y esta obra de Jackson Pollock. Las tres son obras de arte, se consideran obras de arte. Y fíjense qué diferentes, ¿no? Utilizan la misma materia prima, pero fíjense que los resultados son diferentes. Ahora vamos al arte que nos ocupa, que es el arte de la literatura. El arte de la literatura utiliza la materia prima, que son las palabras. Con esa combinación de palabras podemos hacer una obra de arte como el Quijote, ¿sí?, que es el mayor exponente de la literatura en lengua castellana, o también, fíjense, estas poesías representando imágenes, ¿sí? O por ejemplo este poema de Artaud que nos dice: cuando la guerra se va, la poesía vuelve. Una definición de poesía es una poesía, ¿sí? Pero fíjense hasta en lo extenso, la diferencia con el libro del Quijote, ¿no?, y este pequeño texto de poesía. Entonces, a mí se me hace una pregunta, y me imagino que a ustedes también se me viene una pregunta a la mente, que es: entonces, ¿todo lo que escribo y todo lo que digo es literatura? Bueno, la respuesta es no. No, no, no. Bajo ningún punto de vista. ¿Sí? Qué raro esto, ¿no? Para que un texto, que este texto puede ser tanto oral como escrito, sea considerado literatura, debe cumplir con ciertas características, así como les mostraba que hacer sonido, un sonido no lo transforma en música. Escribir unas palabras no lo transforman en literatura. Y no tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con las características de esas palabras o de eso que escribo. En ese sentido, hay algunas características. Por ejemplo, todos y todas nosotras y nosotros tenemos representaciones de lo que es literatura, ¿sí? Si yo les digo: vamos a leer una obra de literatura, a ustedes se les viene a la cabeza que vamos a leer un cuento, una novela, una obra de teatro, una poesía, pero no creo que a nadie se le ocurra pensar que yo les voy a traer una receta de cocina y les voy a decir que eso es literatura, ¿sí? O un artículo del periódico. Porque ya hay ciertas representaciones, ¿sí?, que tenemos
a la hora de pensar en lo que es la literatura. Y estas representaciones están ancladas en estas características que yo les voy a nombrar. Una de ellas es la función estética. La literatura, como todo arte, solo tiene la finalidad de generar placer estético, ¿sí? No tiene una finalidad utilitarista, ¿sí? O sea, se usa para algo. Únicamente, ¿sí? Va a tener la función de provocarnos, ¿sí? Provocarnos sensaciones, provocarnos sentimientos. Por ejemplo, cuando nosotros y nosotras escuchamos una canción, es probable que se nos despierten algunas sensaciones, melancolía, tristeza, alegría, ¿sí? El arte tiene ese objetivo, provocarnos sentimientos, provocarnos sensaciones, provocarnos únicamente placer estético. También otra de las características de la literatura es el lenguaje poético. Y este lenguaje es plurisignificante. ¿Sí? ¿Qué significa plurisignificante? Que, por ejemplo, una misma palabra puede ser utilizada de diferentes maneras. ¿Sí? Si yo digo las perlas de tu boca, esa palabra perlas hace referencia a los dientes, ¿sí? De manera metafórica. Si yo digo tengo puesto un collar de perlas, ¿sí? Hace referencia a el objeto. Si yo digo tengo un collar hecho con las perlas de tu boca, bueno, se los dejo para que ustedes interpreten cuál es el significado, ¿sí? Pero claramente no es un significado literal, ¿sí? Significa más de lo que a simple vista está escrito. Y también algo muy, muy importante, que es el mercado en el cual se da esa obra literaria o esa obra de arte. Por ejemplo, seguro que la mayoría de ustedes han visto la película de Queen, Rapsodia Bohemia, ¿no? Cuando le llevan esta canción al editor de la discográfica, les dice que de ninguna manera puede aceptar esa canción, que es muy larga, que no es parte de los cánones de la época, ¿sí? Y que de ninguna manera la va a aceptar, porque eso no es música. Bueno, hoy a nadie se le ocurriría pensar que eso no es música. Lo mismo pasa con la literatura y con el resto de las ramas del arte. Es muy importante el momento histórico en el cual surjan para que las personas que supuestamente saben sobre esa rama del arte puedan definir si esa obra realmente es arte o no es arte. Y puede ser que escritos que en su momento no fueron considerados literatura, más adelante sí lo sean, ¿sí? Bueno, ahora vamos con el otro concepto, que es el concepto de ficción. Uno de los elementos más importantes dentro de la literatura es el concepto de ficción, pero de ninguna manera tenemos que relacionar el concepto de ficción al concepto de mentira. La ficción no es mentira, sino que es la representación de la realidad que hace quien escribe. ¿Sí? Esto que se escribe, esta ficción que se escribe, puede estar basada en hechos reales o no. ¿Sí? Puede estar basada en la realidad o no. Habrán visto muchas veces en las películas que dice basada en hechos reales e inclusive en otras películas que dice cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. En cualquiera de los dos casos se hace ficción porque se representa eso que se quiere contar en una realidad adaptada para el libro o adaptada, bueno, para una película. Pero, esto es muy importante, lo que se cuenta debe ser verosímil. ¿Qué significa verosímil? Verosímil significa creíble en la historia que estoy contando. O sea, creíble en la historia que está contándome quien la escribe. ¿Sí? Si, por ejemplo,
para ir a un extremo, ¿sí? En la película de Cars me aparece un personaje que tiene una varita mágica y hace desaparecer a los autos y de esa manera, ¿sí? No sé, se resuelve la historia. Eso que sucede ahí no es creíble, no es verosímil. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con la historia que nos quieren contar sobre estos autos de carrera que tienen características humanas y demás. Sí, entonces no es verosímil eso que nos cuentan. Em, por eso es muy importante algo que se llama pacto de ficcionalidad. ¿Qué es el pacto de ficcionalidad? Es algo que se crea entre el lector y el escritor. El lector acepta las reglas de ese mundo creado. ¿Sí? Si yo veo Cars, si yo veo Toy Story, El Señor de los Anillos, Harry Potter, yo no me pongo a cuestionar ese mundo que creó el autor o la autora. Simplemente lo veo, lo leo y lo disfruto. Me puede gustar o no, ¿sí? Pero no estoy diciendo, no, eso es mentira, no, eso no me lo creo, porque si no, pierde un poco la magia, ¿sí? De ese mundo que nos quieren transmitir. Al mismo tiempo, el escritor va a respetar las reglas de ese mundo creado en el desarrollo y en la resolución de las historias. Y se crea ese pacto de ficcionalidad entre quien escribe y quien lee.